¿Qué onda mucha? Bienvenidos a otro video más, capítulo 1. ¿Qué tal a todos? Gracias por seguir viendo los videos. Ahí pues me acerco a ustedes con otro capítulo más, bueno, empezando nuestro primer capítulo de este podcast Criterio de un hijo y no de un esclavo. Bueno, el día de hoy nos toca el primer tema, que es sobre la identidad. Todo lo que se basa en la forma de pensar en que el Señor me ha regalado y me ha bendecido es para expresar mi criterio como hijo, pero ese criterio se basa a una identidad, a que yo me identifico como hijo de Dios. Entiendo que en estos tiempos, tal vez, en este tiempo, ser hijo de Dios es algo no muy, que alguien se identifique como hijo de Dios, es algo no muy bien visto por muchas personas, independientemente de la razón, no sé, tal vez que se han topado con gente que pues no parece ni muestra ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque eso es, hay mucha gente que se dice ser hijo de Dios, que se dice ser cristiano, porque por medio de Cristo somos hijos, pero no lo muestran con sus actitudes, con sus frutos. Cabal estaba viendo ahí un meme por ahí de alguien diciendo: están saliendo de su iglesia y ni me dan la vida. Entonces, sí es algo pues que lamentablemente, por la mala imagen que la iglesia ha mostrado, no digo que todas, algunas, que se muestran como los santos, como los perfectos, como los intachables, y con esa misma actitud llegan y tienden a señalar, a criticar y a empezar a poner reglamentos humanos, porque para mí eso es humanismo. El humanismo es cuando tú ya empiezas a meter ideas y reglamentos humanos dentro de la iglesia, y pues eso empieza a crear un montón de situaciones y frutos. ¿Se recuerdan lo que hablamos en el podcast de bienvenida? Pues por los frutos nos conocemos, entonces se empiezan a crear frutos bastante feos, la verdad. O si ustedes empiezan a ver tal vez alguien que sube un tema polémico en las redes y empiezan a atacarse en los comentarios, yo cuando miro eso solo me hago así como: hijo, ¿qué pasa? Porque creo que un hijo de Dios no muestra ese tipo de frutos, de estarse alegando, criticando y hasta insultándose. Y lo peor es que usan la Biblia para insultarse. Yo sé, no puede ser. Por lo mismo que también en esta generación, lamentablemente, como que no les gusta argumentar, como decir: yo tengo la razón y nadie me saca de aquí. Y si alguien viene y me argumenta, que pues es normal, ¿no? Creo que todos tenemos el derecho de argumentar, de pensar, de analizar y decir: no, esto no me parece, esto sí. Pero el hecho de que alguien venga y quiera argumentar y que la otra persona se enoje porque le están argumentando, eso es una seña de inmadurez bastante fuerte. Y creo que pues lamentablemente en las iglesias hay mucha gente inmadura espiritualmente, porque creo que así como en la carne nosotros pues nacemos siendo bebés, después niños, después jóvenes, después adultos, y igual en el espíritu nosotros nacemos de nuevo y empezamos bebés, empezamos a crecer. Primero el Señor nos da lechita, después ya nos dan un poquito de papilla, en el tema de lo que es Biblia, conocimiento, revelación, y así es como uno va creciendo y va haciendo su propio criterio y su propia manera de vivir a base de lo que el Señor te enseña por medio del Espíritu Santo. Entonces, primero, antes de empezar este tema, espero que no me juzguen porque yo me identifico como hijo de Dios, ¿verdad? Para los que pues tal vez no son cristianos, no están siguiendo una religión o algo así,
ser hijo de Dios no es una religión, ¿sí? Es como yo me identifico a base de mis creencias, a base de mi fe. Eso no me lo enseña una iglesia, eso me lo enseña la palabra de Dios, lo que yo considero como palabra de Dios, lo que es la Biblia. Pero como les digo, la Biblia solo es la herramienta. Lo que en realidad te hace criterio es lo que vives, ¿sí? Porque mucha gente solo lee la Biblia, predica la Biblia, habla de la Biblia, pero no la vive. Eso no sirve, eso no es válido, ¿sí? Alguien que te quiera venir a hablar de algo que no conoce, pues lógicamente te va a caer mal, pues, porque dice, hombre, qué falso, ¿no? Pero también el tema de que, cabal estaba hablando con un amigo y lo van a conocer más adelante, que es el batero uno de los bateros de la banda, porque tenemos dos. Él me decía, mira, es que también la forma de pensar de la gente ahorita es un poco hipócrita, porque dicen que aceptan a todos, y es cierto, es bueno, hay que aceptar a todo mundo tiene el derecho de creer lo que quiere y de vivir como quiere, pero él me decía, pero cuando yo me presento como hijo de Dios, me critican, me hacen de menos y me hacen a un lado. Entonces eso no es estar aceptando a las personas, eso no es aceptación, ahí ya me están discriminando, me decía él. Y pues sí está pasando mucho de eso, y por eso espero que no me hagan de menos por el hecho de yo creerme hijo de Dios, ¿verdad? Y no es creyéndomela con ese orgullo de soy un hijo de Dios. O sea, nadie es mejor que yo. No, nada que ver, porque los que somos hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que ser como Cristo, ¿sí? Y si ustedes ven, pues, la historia de Jesucristo, nada que ver con el orgullo, nada que ver con la prepotencia. Eso sí, tenía su carácter, porque mucha gente también dice, no, si sos hijo de Dios, si sos cristiano, entonces no puedes tener carácter, no te puedes enojar, no puedes pecar. Eso es mentira. Yo no soy un santo, ¿sí? Sí me enojo, tengo mis pecados y tengo mis problemas. Es totalmente normal, y eso también lo menciona la Biblia, que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener tentaciones, vamos a tener debilidades, ¿sí? Es más, si ustedes también ven, Jesucristo también se molestaba, en este caso con los fariseos, y no, a la hora de hablarles, no era como el amor, como todos lo quieren pintar también, que él era todo amor. No, cuando era momento de ser directo y tajante, él lo era. Ya vieron el versículo que les enseñé anteriormente, como les decía a los fariseos, ¿verdad? Wow, sepulcros emblanquecidos, generación de víboras. Creo que uno les dijo, ustedes son hijos del diablo. Sí, era fuerte a la hora de ser claro y directo. Entonces, pues creo que todos podemos ser así también, en el ser claros y directos y tajantes. En algunas cosas no, ¿verdad? Porque no es lo que es mi creencia, pero también, como Jesucristo lo hacía, respetar a los que no creen lo mismo, a los que deciden agarrar otro camino, totalmente válido, totalmente de acuerdo. Y es más, lo criticaban por eso, porque él se sentaba a comer con personas que los fariseos, según ellos, en su forma de ver las cosas, y eso que no eran cualquier tipo de personas los fariseos eran estudiosos de la Biblia, era gente muy devota a su religión, y aún así no entendieron, y más bien se pusieron a señalar y a criticar, a señalar y a criticar, y esa es la primera señal. Cuando te das cuenta que no hay buenos frutos ahí, cuando tú empiezas a señalar, a criticar, o ves a alguien haciendo eso, como dijo Jesucristo, haz lo que ellos dicen a base de la palabra, pero no hagas lo que ellos hacen, porque no está bien. Todo está escrito, todo está puesto ahí en la imagen, no hay nada nuevo en esta tierra, o sea, todo se va repitiendo, y pues regresando a Jesucristo, pues ahí lo criticaba mucho porque se sentaba a comer con gente que
según los fariseos, era gente mala, gente pecadora, era de lo peor, según ellos. Y Jesucristo se sentaba a comer con ellos, a platicar y todo. Y era lo que yo les decía, el hecho de convivir no significa que yo sea partícipe o comparta lo que otra persona cree, ¿sí? Y que yo acepte lo que otra persona cree y a viceversa. Tampoco, o sea, que esa persona se sienta a comer conmigo, que seamos amigos, no significa que esa persona comparta lo que yo creo, ¿sí? Y hay eso, pues, cosas que podemos ir viendo y vamos a ir viendo más adelante. Caigamos al tema de hoy, la identidad. ¿Identidad de qué? Identidad de hijos de Dios. Y para eso vamos a usar la palabra de Dios. Aquí tengo una Biblia que yo aprecio mucho, que es la Biblia que me regaló mi madre. Saludos, mamita, te amo. Y pues vamos al primer versículo que el Señor me dio, que es bastante, es el centro de lo que Dios nos enseña. Dice en primera de Juan, ahí lo están viendo, primera de Juan 1:12, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? No cualquiera, no es que aquello de que, entonces yo soy hijo de Dios y yo me considero hijo de Dios y ya. No, tienes que tener una convicción de que Jesucristo es Dios y una convicción de arrepentimiento también. En el tema de decir, estoy mal, hay muchas cosas que tengo que cambiar. Jesucristo, ven a mí, yo te acepto como mi Señor, como mi Redentor, como mi Salvador, como Dios. Y entonces es ahí donde llega el Espíritu Santo y te conviertes en hijo, ¿sí? Sigamos acá. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la clave. Dice, los cuales no son engendrados, me perdí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que son voluntad de Dios. ¿Se recuerdan que la Biblia habla de que nosotros somos predestinados? O sea, la Biblia dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. En ese versículo el Señor está hablando de que si tú ya estás aquí, después de haber escuchado el podcast anterior y pues tú no eres cristiano y te gustó y sientes algo, es porque tú estás escuchando la voz de Dios, que quien está hablando en su palabra. No soy yo no soy Dios ni nada. ¿Qué? No, yo estoy usando la palabra que Dios dejó, ¿sí? Y entonces tú te sientes afín a eso, quiere decir que eres oveja, ¿sí? Entonces ahí empieza todo. Tú ya empiezas como a acercarte, nadie te está obligando. Y empiezas a seguir esa voz, ¿sí? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, cuando tú escuchas, sientes algo en tu corazón, crees que necesitas más, te sientes vacío, o sea, aquello de que tienes amigos, pero te sientes solo. Tienes dinero, pero te sientes vacío, o sea, te sientes insatisfecho. Y es un vacío tan horrible. Miren, yo experimenté eso un tiempo y se los voy a contar así en corto tiempo. Yo nací casi que en la iglesia. Yo empecé, pues mi familia es cristiana y yo empecé a servir a Dios a los 6 años. Chiquitillo, de 6 años. Empecé yo a acercarme. Y pues empecé a acercarme a la batería, al instrumento de la batería, no a Cristo, ni a la religión, ni nada. Y eso es algo que también yo aprecio mucho de mis papás, porque mis papás nunca me impusieron la religión. Ellos solo me contaban, me explicaban, me instruían, ¿sí? Y pues poco a poco yo empecé a acercar, porque yo escuchaba y me parecía lo que escuchaba. Y en junio del 96, de 1996, sí, ya estoy viejo,
Ahí a los 6 años yo recibí a Cristo en mi corazón y yo me recuerdo muy bien eso porque fue algo muy especial para mí, muy especial para mi vida. Yo sentí la presencia de Dios y me llenó. Entonces me empecé a acercar más a papá y entonces ya pues mis papás viendo que yo estaba cada vez más interesado, cada vez me hablaban más y algo que a mí me dejó clave, que el Señor me enseñó, es que yo tengo que tener la fe de hijo, ¿sí? Y mis papás me dijeron, mira, Dios es tu papá, así como tú te acercas a mí, te puedes acercar a Él. Y yo lo hacía pues todas las noches en mi cuarto de niño, ahí platicaba con Él, le contaba mi día. Y pues yo en ese tiempo yo no entendía lo que pasaba, pero la presencia de Dios caía y pues yo ahora ya entiendo qué era lo que pasaba. Y pues también situaciones que yo empecé a pasar en la iglesia donde yo estaba a los 7 años, que yo empecé a tocar. Resulta que yo era un niño muy orgulloso. Yo tenía muchas, tal vez no con la intención, sino con que salí un poquito con esa actitud de altivez y pues el Señor tuvo que tratar eso en mi vida y utilizó a muchos jóvenes y niños de la iglesia donde yo estaba para humillarme, para hacerme bullying. Tal vez no tanto los niños, más que todo en el área de alabanza, que era donde yo me empecé a meter. Pero es que yo también era bien cae mal, mucha. Porque imagínense, el baterista de la iglesia queriéndome enseñar algo, y como mis papás a mí pues me estaban pagando clases de música, de tal vez no algo profesional, pero sí con músicos que ya sabían un poquito más. Entonces el batero de la iglesia, que era autodidacta, me intentaba enseñar algo y yo le resultaba diciendo, no, eso no es así. Así de directo y claro, ¿verdad? Creo que uno de niño es bien directo, a veces uno no tiene filtro, entonces yo empecé a caer como mal y todavía con mi actitud así un poquito de altivo. Yo creo que yo me vi mi papá me grababa unos VHS, esas cosas que, esos grandes dinosaurios donde grababan video. Yo me veo ahí de niño caminando así con esa actitud. Hasta yo me caigo mal viéndome ahí. Y pues empecé a pasar yo situaciones difíciles dentro del grupo y humillaciones y de parte de los jóvenes y todo, pues y lo impresionante fue que yo no me amargué, no me entró amargura en mi corazón porque yo todas las noches me iba a llorar a mi cuarto con mi papá, a chillarle a mi papá, Jehová Dios iba yo, y mira, me hicieron esto, lo otro, que y yo no entendía qué pasaba, pero la presencia de Dios descendía y yo me quedaba dormido. Al siguiente día, como si nada, se me había olvidado. Entonces, así era como todas las noches el Señor sanaba mi corazón. Y ahí está el mensaje, el primer mensaje para ustedes. Cuando nosotros nos empezamos a llenar de odio, amargura en nuestro corazón, todo eso es suciedad que va volviendo cada vez más pesado, más pesado, más pesado, y si tú vas acumulando, eso se va haciendo más grande, más grande. La Biblia habla de raíces de amargura, una raíz, o sea, algo que se mete muy a fondo y empieza a crecer, y cada vez, entre más grande es, más difícil es cortarla. Y el consejo muchas veces, no dejen que eso pase, ¿sí? Por más malo o mala que haya sido la persona, no, que el pastor me humilló, que el pastor me hizo esto, no, que mi líder se aprovechó de mí, no, que pues me están robando el dinero, o sea, por tu bien, yo te aconsejo que no te amargues en tu corazón, porque al final, la gente mala, que hay gente mala en mi iglesia, definitivamente hay gente mala en mi iglesia, dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿sí? Pues esa gente al final va a pagar por lo que está haciendo, y ojalá paguen aquí en la tierra por misericordia de Dios, porque a los que no les pase nada acá en la tierra es porque les toca pagar allá arriba, y eso sí está más feo, muchachos. Pagar una eternidad, wow. Bueno, regresando al tema, no dejen que crean raíces de amargura en su corazón, porque ¿de qué les sirve, muchachos? O sea, al final estarse amargando, la otra persona pues sigue en su vida, sigue haciendo sus cosas,
y ustedes viviendo por dentro una vida pues triste, cargada, amargada. Y hay mucha gente pues que solo de careta, de por fuera, aparentan estar bien, tratan de aparentarse a estar felices y todo, pero por dentro están tan hechos pedazos. Y pues eso es triste pues, porque al final no vas a poder aguantar tanto tiempo la apariencia. Va a llegar un momento donde vas a explotar. Y ahí entramos también al tema de la depresión, mucha, porque si estás deprimido, no te quedes solo. No te quedes solo. No, que yo soy cristiano, yo no me deprimo. Ja, 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 sí, pues, yo me deprimí, mucha. Yo pasé un tiempo de depresión también. Y la clave es no estar solo. Pegarse a Cristo y a la gente que el Señor te envía para levantarte, para sacarte de ahí y tener esa actitud de levantarte, porque vida en esta tierra solo hay una, ¿sí? Entonces hay que aprovecharla, hay que vivir en paz y no estar acarreando basura vieja que pues al único que le hacen daño es a ti y a los que están a tu alrededor, porque entonces también puedes empezar a explotar con los que están a tu alrededor y hacerles daño, ¿sí? Y regresamos al tema. ¿Por qué caímos a esto? En el tema de que como yo me identificaba como hijo de Dios, yo no me acerqué a mis papás terrenales, no me acerqué al líder de alabanza, no me acerqué al pastor a decirle, no, mire que me están tratando aquí, no. Yo me acerqué a Dios y Dios fue el que obró. Al final Dios me honró en esa iglesia, Dios me bendijo, hasta que cambiamos de iglesia en mi adolescencia. Entonces, cuando tú tienes esa identidad, todo es posible. Dios trabaja en tu vida, porque tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Ahora, el Señor me hablaba de algo, y eso va muy, muy pegado al tema de la identidad. Conforme a tu fe, te será dado. Así dice la Biblia, así dice nuestro Señor. O sea que no es como, ahí está mi hijo y pues lo voy a bendecir con todo lo que quiera. No, tú mandas con tu fe, ¿sí? Regresamos al mismo tema que el Señor hablaba antes del libre albedrío, ¿sí? Tú tienes el derecho de escoger tu manera de vivir y tu forma de vivir. Y en la Biblia hay un ejemplo clave en la parábola del hijo pródigo, pero no hablando del hijo pródigo, sino del hijo mayor, que fue alguien que no vivió como hijo hasta que el Señor le habló, porque no aprovechaba lo que estaba viviendo, ¿sí? Entonces, si tu fe es la de un esclavo, como esclavo te van a tratar. Si tu fe es la de un siervo, como siervo te van a tratar. Y no está mal, pero hay diferentes niveles, ¿sí? Un esclavo trabaja digamos, en la obra de Dios, en la viña del Señor, como dice ahí. Digamos, la viña es como el área de trabajo que el Señor deja. Esa es la figura en la Biblia. Entonces, tú trabajas para Dios, digámoslo así, por un salario, ¿sí? Un esclavo viene, trabaja, recibe su salario, se va y se le olvidó todo, ¿sí? Un siervo ya es como más alguien de más confianza, pero no deja de ser un obrero, no deja de ser un empleado, que pues está ahí por una remuneración. Ahora, un hijo, igual, trabaja dentro de la viña, pero no lo está haciendo por una remuneración, porque todo eso es suyo, ¿sí? Sino que lo hace por su papá, para que diga así como, que mi papá diga que lo ayudé hoy, que aquí estuve, que le eché ganas, para agradar a su papá. Entonces, aquí va el otro mensaje, mucha. Todo lo que hagan, háganlo para agradar a papá. No lo hagan para agradar a la gente, al pastor, al mundo. Y tampoco lo hagan por una remuneración económica. Ojo que no estoy diciendo que no te paguen tu salario, que ese es otro tema que vamos a ver acá en este podcast, que está pasando mucho en las iglesias, y más que todo con nosotros los músicos. Los músicos dentro de la iglesia se desaparecieron, se fueron. Híjole, ¿cómo cuesta encontrar músicos ahora para
para ministrar en las iglesias. Antes había por montones y ahora se fueron. Y 50% es culpa de la iglesia, porque el obrero es digno de su salario y mucha gente, pues, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, en mi país, en Guatemala, a un músico no lo ven como una carrera profesional, como en otros países un músico es un licenciado, es una carrera, ¿sí? Y entonces, como cualquier carrera, se trabaja en esa carrera, se recibe una remuneración económica. Pero lamentablemente aquí en las iglesias, primero, ni los dejaban trabajar, porque decían, no, que pecado, que estoy trabajando en lo secular, que aquí, que allá, pero tampoco los bendecían económicamente. Entonces, ¿qué hacían los pobres? O sea, se dedicó 6 años estudiando música para terminar trabajando en un call center. No, entonces ese tipo de situaciones empezó a crear roces y al final pues los músicos se amargaron y se fueron. Yo estaba hablando con un amigo que pues tiró un bombazo que me dijo y yo me quedé, la pegó duro. Pero en ese aspecto yo sí creo que hay un problema ahí, pero también hay otro problema en la visión de los músicos que se fueron, los que se amargaron, porque está bien, nítido, o sea, tienen toda la razón, pero yo también pasé por la misma situación, pero yo en esa situación, en el tema de la pandemia, cuando fue que todos se quedaron sin trabajo y todo ese tema, o en el tiempo que yo me dediqué, ya empecé a entrar a la música, el Señor a mí me bendijo económicamente. O sea, cuando entró la pandemia y empezó a pasar todo este problema económico que mucha gente pues pasó penas, a mí me fue al revés. Y yo vi a mis amigos también, consiervos, gente que pues el Señor, que tienen una relación con Dios, se fueron para arriba. A mí en medio de la pandemia el Señor me bendijo pagando mis deudas y regalándome un automóvil, pues tiene su precio un poquito fuerte, ¿no? Con un propósito también, y eso lo vamos a ver también más adelante. Pero la cuestión es que yo vi que los que estaban solo acostumbrados a estar dentro de la iglesia como un asalariado, o sea, esperando a que les dieran un pago, y pues algunos se los daban, está bien, y hay que hacerlo, definitivamente. Si tú tienes a un músico ahí trabajando más de 3 veces a la semana ahí, él es digno de su salario, no es un voluntario, es alguien que le tienes que dar su salario. Y pues, ahora, si es alguien que te dice, mira, yo voy a estar aquí 7 días a la semana, no me des nada, es mi ofrenda para Dios, nítido, ¿sí? Eso ya es cosa de él. Pero no lo obligues tampoco a hacer eso sin su consentimiento, porque si es su trabajo, hay que honrarlos, hay que darle lo que se merece, porque nuestro Dios es justo, ¿sí? Entonces, regresando al tema, yo he visto también que los que estábamos metidos con Dios, no somos santos, sino que estábamos en una relación de hijo-padre con Dios. Dios nos bendijo. Tal vez a mí no me bendicen económicamente un lugar donde voy a tocar, pero del otro lado el Señor me bendice. Yo no soy un músico de esos masacres, así que pilas, que wow, ¿va? Pero yo sé que a mí me va mejor que muchos músicos que son mejores que yo. Y he aprendido que no es porque yo sea bueno, porque yo sea malo, porque yo tenga cuello, que no. Es porque Dios me bendice por el simple hecho de ser hijo. Y porque mi fe es la de un hijo y no la de un asalariado, ¿sí? Tengo mi salario, sí, soy digno de mi salario, sí, pero no lo hago para eso, ¿sí? Lo hago por amor a mi papá y mi papá me bendice, me remunera, ¿ya? Y así es como Dios trabaja. Dios no está viendo lo que haces materialmente. Sí, eso tampoco significa que vamos a hacer un trabajo mediocre para Dios. O sea, hay gente también que se pone a tocar mal y dice, no, es que Dios ve el corazón. Y si están tocando malísimo, pero entonces, si tu corazón es agradar a Dios, ¿no tendrías que hacerlo mejor? ¿No tendrías tú que superarte para dar un mejor regalo para tu papá? Pues claro que sí. Entonces,
Cuando tú lo haces de amor para Dios, Él te bendice y te bendice. Pero si tu fe es la de un hijo, si tu fe es la de un esclavo, ok, mi tío está bien, venga, toque de tal hora a tal hora, toque su instrumento musical, le pagamos tanto, tenga, muchas gracias, váyase. Y ahí quedó. Qué triste, ¿no? Es mejor ser un hijo de Dios, donde tú vayas, Dios va contigo. Donde lo que tú hagas, Dios te bendice. Donde tú te paras, Dios va contigo. Esa es la relación de un hijo de Dios, y por eso muchos músicos que hemos tenido una relación con Dios en todo este tiempo complicado, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo en que las iglesias acá pues no tenían esa situación de honrar a sus músicos, de todos modos, a nosotros el Señor nos bendecía, a nosotros el Señor nos bendijo, nos iba bien. Y yo, es más, el Señor a mí me metió en un proceso donde llegué a ganar poco dinero mensual. O sea, yo entré a trabajar a una academia de música, y pues lamentablemente en esa academia no me pagaron lo que me prometieron, y habían veces que al mes me daban 500 quetzales, 600 quetzales, que digamos que son como $80 mensuales. Y aún así, Dios me bendecía. A mí esos $80 se me estiraban y el Señor me bendecía. Yo recuerdo que habían domingos que yo salía con $1 en la bolsa, que son 7 quetzales aquí en Guatemala. Y yo me levantaba temprano a regañadientes con mi papá y le decía, mira, solo tengo $1, ¿va? Tengo que pagar 5 quetzales del bus. Y de regreso no sé qué, ¿y cómo va a hacer para almorzar? y eso era lo que yo le alegaba a Dios, ¿no? Y yo me recuerdo que salía yo temprano, iba a la iglesia, regresaba a mi casa, y todavía molesto porque iba a la iglesia y no me habían dado ofrenda. Y yo con la necesidad de almorzar, ¿no? Y no me habían dado nada. Entonces yo, qué injusto que... Y llegaba a mi casa, y cuando llegaba a mi casa, el Espíritu me hablaba y me decía, a ver, ¿cuánto tenés en la bolsa, amigo? 7 quetzales, $1. ¿En qué llegaste a la iglesia? En Uber. Ok. ¿Desayunaste? Sí. ¿Almorzaste? Sí. ¿Qué almorzaste? En un restaurante de mis favoritos. Los que me conocen ya sabrán en cuál. Ah, bueno, ¿y cómo te regresaste? En carro. Ok. Y seguís con el mismo $1 con el que te fuiste en la mañana. Dios me ponía a la gente alrededor. De repente iba caminando ya para salir a la iglesia y me llamaba, Ciero, hermano, mire, ¿dónde se encuentra? Le voy a mandar un taxi. Llegaba a la iglesia, no me daban nada, yo enojando porque bajaba nada, porque no me habían dado nada, y de repente me encontraba un hermano y me decía, hermano, qué gusto verlo, véngase, lo invitamos a almorzar. Y así me pasé yo un año, y en un año no bajé de peso, muchacho, yo creo que hasta me engordé más. Pero es que ese era el mensaje que mi papá me quería dejar, que yo no tengo que estar haciendo cuentas. Tú no tienes que estar haciendo cuentas. Si tú eres un hijo de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí es algo que el pastor Dante Gebel dijo en una de sus prédicas que a mí me impresionó, que él dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no es solo en el tema, como muchos lo agarran como el tema económico, del diezmo, sino también funciona en la lógica de este mundo. Este mundo tiene un sistema, tiene una forma. Este mundo te dice, usted tiene que estudiar, tiene que hacer esto, aquí y acá, para tener un trabajo y tener un ingreso, ¿sí? Esa es la lógica de este mundo. Para la lógica de Dios, es donde Él te diga que te muevas, donde Él te diga que hagas. Si Él te manda a estudiar, estudia. Si Él te manda a hacer otra cosa, hazlo. Pero lo que hagas, Dios te bendice, si tú estás dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el mensaje acá, mucha, también es para lo que está pasando en el tema de los músicos, y eso lo voy a ver más amplio más adelante, es que
Parte también de la culpa es el hecho de no meterte en una relación con Dios y en solo tener una fe de esclavo y asalariado. Porque meterse con Dios no es fácil tampoco, porque, y aquí viene el otro tema, porque cuando tú vienes y te metes con Dios con una relación de hijo, pues como hijo te van a tratar, ¿sí? Y ser hijo es chilero, es un chilero bacán, como dicen en otros países, así cool, ¿ya? Pero también trae sus responsabilidades. Uno como hijo tiene responsabilidades. Uno como hijo tiene la obligación de parecerse a su familia, a su papá, de honrar a tus papás, ¿sí? El hijo no solo es dame, 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 dame y tengo derecho a todos, y es cierto, el Señor viene y como me dijo una hermana hace poco, yo vengo, me quito el bocado de la boca y se lo doy a mi hijo, pero mi hijo también sabe que yo soy mamá, me decía, y me respeta. Igual, nosotros debemos respetar a nuestro padre. Y entonces, aquí viene el otro tema. Dios al que ama, corrige, ¿sí? Eso de que, no, Dios me ama, entonces Dios me ama tal cual yo soy, ¿cierto? Dios te acepta y te ama tal cual eres, pero si quieres estar dentro de casa, tienes que corregir, tienes que estar al modo en que Dios determina para sus hijos, y eso está dentro de la Biblia. O es como cuando tú vienes y traes a una persona que lleva, no sé, 10 años de no bañarse, que está todo tieso, ¿no? Y tú lo aceptas en tu casa, genial, sí. O sea, si Dios te pone a aceptarlo y hospedarlo en tu casa, hazlo, ¿sí? Pero tú no lo vas a tener ahí sin bañarse y que esté ahí tal como está. No, si va a estar en tu casa, tiene que cumplir ciertos reglamentos que pues son de salud y son de bien para esa persona, para estar dentro de casa, porque es lo correcto, porque como unos papás, porque te aman, te corrigen y te dicen, no, si te vas para allá, te vas a lastimar, mejor no lo hagas. Pero ahí va uno para adentro, pero ese es otro tema. Entonces Dios es igual, Dios al que ama corrige, mucha, no es así como muchos lo pintan, de que Dios es amor, entonces me acepta tal cual soy. Sí, te acepta tal cual eres, pero también te pide que cambies, también te pide que te bañes, y eso no en el tema físico, sino en el tema espiritual, ¿sí? Dios es alguien justo, la Biblia dice que Dios es justo, ¿sí? Y por eso mismo muchos dicen, no, pero es que si Dios fuera Dios, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? ¿Que por qué permite esto? Porque Dios es justo. Porque por lo mismo, Dios no se mete en donde no lo invitan. Si tú no lo invitas a tu corazón, Él no se va a meter ahí. Y lastimosamente nosotros venimos trayendo maldiciones ancestrales, esclavitudes de maldición viejas, que pues la abuela hizo algo, la hija hizo lo otro, la nieta hizo lo otro, y así se va como que jalando esa maldición. Y pues si tú no dejas que Dios entre a tu corazón y no te dejas limpiar, pues esa maldición va a seguir. Y híjola, y va a seguir en ti, en tus hijos, en tus nietos, hijo, y va para más adelante. ¿Ya? Entonces, Dios no se mete donde no lo invitan, ¿sí? Hay oscuridad y hay luz. Y la luz entra en donde la dejan entrar, ¿sí? Entonces, tomando ese tema, el Señor me llevaba a este versículo donde uno pues tiene que tener la responsabilidad de un hijo. Vamos a agarrar aquí la Biblia de mi madrecita. Vamos a leer este versículo que pues ahí lo van a tener ustedes también a la vista ahí. Y dice en Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero, ¿sí? Como hijos somos herederos, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo.
O sea que mientras sigas siendo niño inmaduro y no te dejes arreglar, no te dejes crecer, no te dejes limpiar, en nada vas a diferir al esclavo y vas a ser tratado como esclavo. Aunque es señor de todo, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y entonces aquí se viene otro tema, que es donde mucha gente no quiere entrar, ¿sí? Muchos solo se quieren quedar en el tema de Dios es amor, entonces todo lo que pido se me va a dar, entonces de que pues puedo hacer lo que se me dé la gana porque Dios es amor y me acepta tal cual soy. Bueno, si tú crees eso, vas a llegar hasta cierto nivel, te vas a quedar como niño, ¿sí? No vas a crecer, te vas a quedar estancado ahí. Y quedarse estancado es muy peligroso porque el agua estancada, o sea, mientras está así limpia, pues esa agua es buena, pero estancada se empieza a ensuciar hasta que se pudre. Entonces, Dios no es padre de hijos estancados. Y si tú eres hijo o hija y tú estás ahí cómodo, así como que, qué rico, aquí me quedo, y soy como soy y que me aguanten tal cual soy, y si eres hija te van a corregir. Y duele, duele cuando lo corrigen a uno. La Biblia habla de que pues una oveja que tiende a descarriarse mucho, lo que hacen es ¡prac!, la patita. El mismo pastor le quiebra la pata. Y entonces la empieza a curar y pasa un proceso de curación en los brazos del Padre. Y todo ese proceso hace que la oveja se acostumbre a la voz del Padre, se acostumbre a estar con el Padre, y entonces cuando ya sana, ya no se vuelve a descarriar porque ya está acostumbrada a seguir la línea del Padre. Ahora la cosa es necesario que llegaste a ese punto donde Dios venga y te quiere la patita. No, yo espero que no. Me pasó una vez y no, ya no quiero. Mejor ser un hijo que entienda a la oída, a la mirada, a la señal, y ser obediente, porque Dios no busca sacrificios, no busca que, es que yo hago esto, yo hago lo otro, que no, Él busca obediencia, ¿sí? La misma Biblia dice, Él dice, estoy harto, aburrido de los sacrificios, le decía Dios a su pueblo. Yo quiero obediencia, es que no me obedecen, yo digo derecha y agarran izquierda. Entonces, el obedecer a Dios, el dejarse limpiar, el dejarse trabajar, es parte de del proceso que uno tiene que tener como hijo para crecer y recibir la herencia, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, el Señor te va dando. La Biblia dice en Mateo 7:7, que dice que podemos pedir y se os dará, dice, ¿no? Pero después dice, pero es que muchos no reciben porque piden mal. Y no es tanto el pedir mal en el tema de que yo pedí algo y eso fue malo. No, es acá, ¿sí? Es como que un niño de 2 o 3 años venga y te pida que le compres un automóvil, un automotor, una moto, ¿sí? Y que lo dejes manejarlo, no puede, no tiene la madurez para hacerlo, o que le des a un niño de 10, 11 años inmaduro, que pues no sabe controlarse, le des un automóvil y se va a ir a matar, ¿sí? Entonces es igual con las bendiciones. Las bendiciones, si nosotros no estamos listos para recibirlas, nos pueden matar, nos pueden hacer daño, y Dios como buen padre no nos da cosas que nosotros no podemos soportar. Y si nosotros estamos pidiendo algo que no podemos recibir porque no estamos maduros para recibirla, entonces estamos pidiendo mal. Eso es pedir mal. También pues está el otro lado, también como el lógico, no va a pedir yo que el Señor mate a alguien, eso está mal también, ¿verdad? Pero eso es como muy superficial, ¿no? Entonces, para poder recibir como hijos, entre más maduremos, entre más crezcamos, más recibimos. Vamos a ver, en Proverbios 3,
12, vamos a ir ahí, apunté eso yo ahí, que no me recuerdo por qué lo apunté, vamos a ver ahí, a ver qué es lo que el Señor me dijo en ese pedazo. Es que yo antes de hablar con ustedes me he hecho una leidita, una plática con papá para ver qué es lo que quiere, entonces ya me va tirando como el chisme. O sea, el chisme es malo, muchachos, no estén chismeando. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. O sea que si tu papá te ama, pues sí, te corrige, ¿sí? Yo tengo una experiencia en ese aspecto, porque yo me recuerdo muy bien, antes de yo graduarme como músico y de irme a otro país, pues el Señor me llamó para ir a trabajar a tiempo completo a otro país y antes de eso yo pasé un proceso pues donde el Señor empezó a preparar mi corazón y todo ese tipo de cosas. Pero una de esas yo tuve una cirugía en mi ojo derecho. Esa cirugía se complicó y pasó algo que nunca había pasado en la historia de la oftalmología, que pues creo que yo en ese hospital era como el bicho raro. Todos los doctores me llevaban a revisar, a ver, así como que wow, mira qué pasó aquí, eso no tenía que pasar. Y yo con ese dolor, me tuve un dolor bastante fuerte. Creo que los ojos tienen su propio grado. El ojo tiene un grado de 13 grados, algo así, y yo lo tenía 58, así de a reventar. Y me recuerdo cuando ya me iban a hacer la cirugía para arreglarme el problema, el doctor viene, se sienta a la par y me dice: mira, tengo miedo. Yo me ¿qué pasó? Y mientras me estaba diciendo eso, pues me estaban amarrando a mí los brazos en la camilla, me estaban amarrando en la camilla. Y yo así como, ¿qué pasa? Y el doctor me dice: mira, si yo te inyecto mal, te voy a explotar el ojo, el líquido del ojo se te va a meter al cerebro y te vas a morir. Si vos te moves mientras yo te estoy inyectando, pasa lo mismo. Y no te puedo poner anestesia porque tenés la presión tan alta. Y me dijo: mira, esto que pasó no es normal, o sea, no es natural, nunca había pasado algo así. Un médico que no es cristiano, muchacho. Y pues me dijo: mira, yo siento que esto es sobrenatural y vos tenés que hablar con Dios, porque si vos no hablas con Dios, yo no te toco. Te doy 10 minutos, habla con Él y cuando regrese me contás si el Señor te habló o no. Y entonces se fue, yo me quedé: pero Señor, ¿qué te hice, mamá? Me duele, o sea, era un dolor horrible, mucha. Llevaba casi 24, 48 horas con ese dolor. Yo vomitaba del dolor, me desmayaba del dolor. Y en eso el Señor me recordó una vez que el pastor que nos cubre a nosotros me dijo: mira, el Señor me habló que tú vas a ser uno de los primeros que vamos a tener a tiempo completo en el ministerio. Yo por fuera dije: pues, muchas gracias, pastor, qué bendición, man. Pero yo por dentro dije: que en la iglesia me voy a morir de hambre. Y solo eso me recordó el Espíritu Santo en ese rato en el hospital. Y el Espíritu me dice: antes me pedías que yo te diera un trabajo a tiempo completo, servirme a tiempo completo dentro de la iglesia. Y ahora me estás diciendo que te voy a matar de hambre. Y solo era eso, le pedí perdón al Señor, pero era cambiar mi corazón. Y yo no sabía lo que me iba a pasar en ese país en el que iba a estar, las pruebas que iba a pasar en mi alma, en mi corazón, y que si yo no hubiera determinado en ese hospital servir a Dios sin importar nada, yo no hubiera aguantado ese tiempo en el otro país. Y es así como el Señor te empieza a preparar para llegar hasta el otro punto. Lo que el Señor me ha entregado a mí económicamente ahora, yo no lo hubiera podido recibir hace 10 años, porque hace 10 años yo era un músico engreído, prepotente, orgulloso. En mi mente yo lo que quería era ser un rockstar famoso, andar
en estadios, en la tele y todo. Esa era mi visión. Un simple músico asalariado, no más. Entonces el Señor no me daba eso, porque yo no estaba listo. Y cuando tú empiezas a soltar todas esas áreas y te dejas trabajar por Dios, entonces Él te empieza a entregar esas bendiciones, porque entonces sí ya puedes recibirlo y eso ya no te hace daño. Así es como Dios hace las cosas. No es así por así como, soy hijo, dame lo que yo quiero. No, para nada. Entonces, el mensaje acá es, si ustedes quieren tener una identidad de hijo y los frutos que pues como hijos podemos tener, y yo de verdad se los digo, yo no me arrepiento yo tengo una de bendiciones que el Señor me ha dado y son bendiciones que yo no merezco, son bendiciones que Él me regala por el simple hecho de ser hijo. Y esa es la bendición, ¿vale? Y conforme más vas obedeciendo, más confianza te da el Señor, te da tu papá, y conforme más lo respetas también, porque algo que el Señor me estaba llamando mucho la atención últimamente es que también como hijos a veces somos un poquito irrespetuosos con los papás, ¿no? Como tenemos mucha confianza, ¿no? Entonces también hay que saber pararse y ver a tu papá como tu Señor, ¿sí? Con la autoridad que es. Y obedecer lo que el Señor hace. Yo tengo un gran temor de salirme de los tiempos de Dios. Le decía a un amigo, yo tengo temor de salirme del dónde y cuándo de Dios. Porque cuando tú te sales de la voluntad del Señor, lo que el Señor me decía, cuando yo te invito, yo pago, me decía el Señor. Pero si tú te invitas, tú pagas. Porque yo soy un Dios justo, me dijo. Y así es, si tú te sales del propósito de Dios, del cuándo y cómo de Dios, del cuándo y dónde, pues a ti te va a tocar pagar. A ti te va a tocar. Y hay mucha gente que se mete de pastores sin recibir un llamado, que, no, es que yo tengo un pastor y me meto. Híjole, no saben lo que están metiendo. Yo he visto gente así, este se va a ir a sonar. Narizazo en la pared. Y el Señor no los para. Porque hay mucha gente que necesita, a veces uno como hijo necesita pegarse los cuentazos y aprender de sus errores a cuentazos o a consecuencias, porque por mucho que nuestros papás nos digan, ahí no, ahí va uno necio, y hasta que uno se pega el ranazo ahí en la pared, uno aprende. Creo que como seres humanos tendemos a ser un poquito necios con nuestra naturaleza. Entonces también hay que tener mucho cuidado de saber estar donde Dios te manda, donde Dios quiere que hagas. Pero yo estos videos yo no los estaría haciendo si no es que el Señor me pone a hacerlos, O sea, si Dios me puso a hacerlos, pues lo hago por obediencia, como les decía yo en el video anterior. Y pues también está la otra orilla de los que son hijos, pero que no están aprovechando su situación de hijos, ¿sí? Hay unos que se aprovechan hasta de más, que el Señor los tiene que corregir y decir, no, papito, me tenés que obedecer, tenés que crecer. Pero también están nosotros que no aprovechan los privilegios de ser hijos. Y para eso está la parábola del hijo pródigo, que es ahí donde yo quiero cerrar, que les había dicho al inicio. En la parábola del hijo pródigo hay dos tipos de hijos. Está el hijo pródigo, que es el loco que le pide al Señor así su herencia, y dame mi herencia y me voy, ¿va? Y el Señor se la da. Su papá se la dio y se fue. Se fue al ranazo, después regresó. Y cuando regresó, pensando que su papá no lo iba a recibir. La parábola es una figura que Dios da como para que nosotros entendamos cuál es la relación que quiere tener con nosotros. Entonces, cuando el hijo pródigo regresa, el papá, sin importar que el hijo pródigo venía sucio, venía
pero en la peor situación que ustedes se pueden imaginar. Si quieren, pensemos en esa persona que no se bañó como por 10 años. En esa situación venía el hijo pródigo. Y el padre, que es la figura de Dios, no le importó cómo venía, solo lo vio de lejos y híjole, y empezó a correr hasta agarrarlo y abrazarlo. Con qué amor. Y es ahí donde Dios te acepta. Es ahí donde sí entra en el argumento donde Dios es amor y Dios te acepta tal cual eres, ¿sí? Entonces ahí Dios lo aceptó, lo amó y dijo, regresó. Pero después viene la siguiente fase. Vino, llamó a sus siervos, ¿sí? A los servidores de alrededor, y les dijo, báñenlo, pónganle sandalias, pónganle un anillo en su mano. Y cada parte tiene su figura y su señal dentro de la Biblia, pero no nos va a dar tiempo de verlo acá. La cuestión mucha es que Dios le empezó a trabajar. Y la clave acá es que el hijo pródigo se dejó bañar, se dejó limpiar, se dejó cambiar, ¿sí? Cambiar de ropas, cambiar todo. O sea, Dios te acepta, sí, pero Dios te acepta a ti y no a tu pecado, ¿sí? No que Dios me acepta, entonces me acepta mi pecado y mi forma de vivir y que no. Dios te acepta, ¿sí? Pero también te pide que te bañes, que te cambies. Eso es un tema espiritual, ¿sí? Que lo que Dios ha determinado como pecado, tú te lo quites, porque eso es suciedad, ¿sí? Y eso lo hace el Señor, no lo puedes hacer tú, tienen que ser los servidores que Dios te ponga en el camino. No es por fuerza de uno mismo, porque uno mismo no puede, o sea, es Dios el que hace la obra. Entonces ahí es donde también pues se rompe ese argumento, pues donde la gente pues quiere hacer lo que se le dé la gana y dice, bueno, que soy hijo, entonces se me da la gana. No, hay que obedecer como hijos y crecer, madurar y así recibir la herencia. Y también está el otro tipo de hijos que nunca se fueron de casa, que están adentro, pero no están disfrutando de la herencia que su papá les da. Están viviendo como esclavos, siendo hijos dentro de la casa. Y el papá no le dijo nada. Él siguió viviendo así. Todo ese tiempo, no sé cuánto tiempo pasó hasta que el padre le habló. Y si ustedes leen el versículo completo, el capítulo completo ahí, se van a dar cuenta que al final el padre, como el hijo se amargó porque el otro lo recibieron y que ¿por qué le dan esto y a mí no? Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Cuando empiezan a ver que el Señor empieza a levantar a alguien, tratan de apacharlo y que no, que injusto, y empiezan a salir esas amarguras, esas envidias, y siendo cristianos dentro de la iglesia hasta servidores, ¿sí? Pero es porque su fe es la de un esclavo. ¿Se recuerdan cómo empezamos este podcast? Conforme a tu fe te será dado. Si tu fe es la de un esclavo, como esclavo te van a tratar, aunque sos hijo. Y entonces estás viviendo de un salario como el esclavo, estás viviendo de un límite como el esclavo, siendo el dueño de todo. Como que no. Entonces, aquí es donde el hijo pródigo, perdón, el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, pues como no quiso entrar a la fiesta, el papá sale a buscarlo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no entras? Le decía el papá a su hijo mayor, y él dijo, no, pero es que él te hizo esto, te hizo lo otro, y tú le haces fiesta, qué injusto, y yo aquí que me parto el hombro sirviéndote a ti, siendo fiel a tu obra, y yo no me haces a mí una fiesta como estas. Y que el papá le dice, pero si todo esto es tuyo, tú te puedes hacer todas las fiestas que se te den la gana, querés algo, agárralo. Pero ¿cuál es la situación? Que lamentablemente dentro de las iglesias, en muchas iglesias, no en todas, se está enseñando una doctrina de esclavos, una doctrina de siervos. Y sí, hay que ser siervos, pero hijos, ¿sí? Siervos en la acción de servir, pero con la identidad de hijo. Como hijo, yo tengo herencia. Como hijo, yo puedo agarrar, yo puedo tomar, yo puedo pedir, ¿sí? Y es ahí donde también entra la parábola de la moneda.
pero ya me estoy quedando sin voz, mucha. También el tema de la parábola de la moneda perdida dentro de casa. La moneda perdida dentro de casa, o sea que hay gente perdidas dentro de las iglesias. Y también me pasa a mí eso, mucha. Y eso no es solo de que está perdido en pecado y está en la iglesia, no. Es perdido en un propósito. Tal vez Dios te tiene en una iglesia, te tiene en un lugar para que cumplas un propósito, pero tú por temor no lo estás haciendo. Tú por miedo al qué dirán, no lo haces. Tal vez el Señor te está pidiendo que hagas algo en específico, que cumplas un propósito en específico y tú no lo haces por temor. Ahí estás perdido. Estás perdida ahí adentro, porque no estás cumpliendo el propósito. A mí me pasó porque, imagínense, yo sirviendo a Dios en la alabanza desde niño, pero yo tengo un propósito y parte de esto que ustedes están viendo acá es parte del propósito que el Señor me mandó a hacer. Pero yo tenía temor a hacer todo esto, a hacer música, a llamar a una banda, a empezar a trabajar en lo mío y sirviendo en la iglesia. Y el Señor me decía, mira, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Con el propósito que yo te mandé a hacer. Aquí estás puro polluelo debajo de otros ministerios. ¿Y lo tuyo qué, man? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Con tu talento. El estar en una iglesia, en unas 4 paredes, eso no es estar haciendo el propósito de Dios. El ir todos los domingos a la iglesia, eso no es estar haciendo el propósito de Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás tú en esta tierra? Aquí en la tierra estamos para 2 cosas. Están los que vienen a definirse, si se van al infierno, se van al cielo, más adelante, ¿sí? Los que son hijos del mal y los que son hijos del bien. Esa es una. Y también estamos los hijos de Dios, los que venimos acá con un propósito, a cumplir una obra en esta tierra para quitarle armas al enemigo. Es una de las claves de los primeros mandamientos que tenemos nosotros, ir y predicar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque en esta tierra es un coladero de almas, ¿sí? ¿O crees tú que vivir aquí 70, 80 años y si bien nos va, es todo nuestro propósito? ¡Qué triste! No. Sería una vida sin propósito. O sea, todo lo que harías pues no tiene valor. Pero si tú tienes un propósito eterno, que es lo que yo creo, y es lo que a mí me da fuerza, lo que a mí me levanta, y pues lo he vivido a base de experiencias. Entonces, la pregunta es, ¿tu propósito es estar encerrado dentro de una iglesia? ¿O es otra cosa? Tal vez en tu iglesia llegas a hacer un propósito, sí, tal vez llegas ahí a bendecir gente, tal vez el Señor te puso honrar a alguien económicamente o levantar a alguien, no lo sé, no sé cuál sea tu ministerio, pero el ministerio de calentar sillas dentro de las iglesias, eso no existe. Entonces hay muchos hijos mayores que están calentando sillas dentro de las iglesias y no están viviendo el propósito de Dios, no están viviendo la bendición de ser hijos. Y yo voy a cerrar con esta experiencia que yo tuve, que el Señor me habló respecto a esto. Cuando yo era niño, mi papá tenía pues una situación económica mucho más fuerte. Él era dueño de una empresa grande. Y yo me recuerdo, creo que tenía unos 4 años, creo yo, no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien qué edad tenía. Pero me recuerdo que cuando entrábamos a la oficina, mi visión era que yo entraba y todo el mundo me saludaba y todo el mundo me trataba con respeto, todos los empleados entraban así como que, y yo me sentía importante. Lo chistoso es que el importante no era yo, era mi papá, porque mi papá era el dueño de la empresa, ¿no? Él era el jefe, pero yo me sentía como que, yo entraba así como, con esa autoridad, ¿sí?
Y me da risa porque de niño me gustaba pasar por el pasillo de ahí, de esas oficinas, a cada rato para que todos me saludaran, así como el jefe, ¿verdad? Y el señor me decía, mira, me dice, ¿qué hacías tú para obtener esa honra, para tener esa autoridad, para tener ese puesto así en visión? No, era tu papá, ¿no? Pero por el simple hecho de ser el hijo de tu papá, tú recibías el mismo respeto. Por el simple hecho de ser hijo. Y esto va más en el tema espiritual. Nosotros somos hijos de Dios. Y los demonios, el diablo, todas las potestades saben muy bien quiénes somos nosotros. Y yo creo que hasta ellos tienen más fe que nosotros, porque ellos sí nos respetan. Usted ve, hay un demonito que se le aparece y sale huyendo. Pero a los que tenemos esa identidad de hijos, no, nosotros vamos caminando y los demonios se hacen a un lado. Los demonios te respetan. Y se los digo por experiencia. Yo ahorita tendría que estar muerto ya hace como un año. Pero no, porque los demonios nos respetan. Entonces es otro tema que les voy a contar en otro podcast. Una experiencia que yo tuve ahí. Entonces el espíritu me decía, esa es la identidad de hijo. El estar consciente que es tu papá el que te da la honra. Y a base de obediencia vas a ir adquiriendo más bendiciones. Pero también saber que tú tienes una autoridad por tu identidad de hijo. Y que donde Dios te mande a hacer, a moverte y a tomar como hijo, puedes hacerlo con fe. Pero también conforme a tu fe te será dado. Y si tu fe es de un esclavo, como esclavo te van a tratar. Y si tu fe es como un hijo te van a tratar, que significa también que te van a corregir, te van a limpiar, te van a levantar, te van a hacer madurar para que recibas tu herencia. Espero que este podcast, este capítulo 1, sea de bendición para ustedes. Y vamos a tratar la manera de levantar un podcast semanal. Espero sea bendición para ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pues pueden hacerlo ahí pues en las redes sociales o aquí en YouTube. Me pueden escribir. O también, si ustedes sienten más confianza, vayan con su líder, con su pastor y pregúntenle, ¿verdad? O si no, si tú tienes ya una relación más cercana con tu papá, pues ahorita que termine el video, ponte a hablar con él, agarrar tu Biblia y pues él te va a revelar qué es lo que él quiere. Espero que haya sido bendición. Los veo en el próximo video. Dios los bendiga.